Cordial saludo. Hoy vamos a ver concavidad. Identifique y conceptualice por medio de un mapa mental principios y características principales. La optimización consiste en encontrar los valores máximos y mínimos de una función. Para esto es importante aplicar algunos criterios de las derivadas. Proceso de optimización. Expresamos una función en términos de las variables. Hallamos las raíces igualando la primera derivada a cero. Aplicamos el criterio de la primera derivada para determinar mínimos y máximos. Hallamos la segunda derivada de la función. Aplicamos el criterio de la segunda derivada para determinar mínimos y máximos relativos. La concavidad. La tasa de variación media nos permite la recta tangente a una recta. La función derivada se define como el límite de una función en un punto a partir de la tasa de variación media. La pendiente de una recta en un punto es igual a la derivada de la función en dicho punto. Análisis gráfico. El criterio de la segunda derivada permite encontrar la conectividad de la función creciente y decreciente en intervalos a partir de mínimos y máximos relativos. El criterio de la primera derivada nos permite identificar mínimos y máximos de la función. Aplicaciones en la agroindustria. Optimización de fertilizantes, optimización de humedad, tasa de crecimiento de plantas, rendimiento de cultivos, mediante manejo adecuado de los insumos. Administración, análisis de función ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal, función de consumo, función de demanda. Describe el comportamiento de las siguientes funciones describiendo cada característica de la tabla anexa, justificando con el debido proceso matemático completo. Acá nos damos cuenta que el nombre de la función, que es un dominio y un rango, por ser una función polinómica de su dominio es esta. Para determinar el rango necesario, conocerla del vértice en caso la parábola abre hacia arriba de A mayor que 0 y el vértice se encuentra 9 unidades hacia abajo del origen, es decir, v igual a 0,-9. Por lo tanto, su rango es de fx igual a -9 infinito. Corten los ejes, igualamos la función cuadrática a 0, que sería x al cuadrado menos 9 igual a 0. Despejamos los valores de x al cuadrado igual a 9, x igual a raíz de 9, x a 3. La parábola corta en el eje x en los puntos menos 3,0 y 3,0. La parábola tiene un mínimo puntos críticos donde f x igual a 0. La parábola tiene un mínimo en el vértice determinar es un punto crítico. Verificamos que f de c igual a 0. Hallamos la primera derivada de la función c igual a 0, fx igual a 2x, f de 0 igual a 2.0 igual a 0. Por tanto, 0, menos 9 es un producto crítico de la función. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Calculamos las raíces de la primera derivada, 2x igual a 0. Tiene única raíz en x igual a 0. Formamos intervalos a la izquierda y derecha de la raíz. Menos infinito, 0 y
0, al infinito. Tomamos un valor cada intervalo y sustituimos en la primera derivada. F de menos 2 igual a 2 menos 2 igual a menos 4 menor que 0. Para el primer intervalo tenemos que la función es decreciente. En el segundo intervalo, f de 2 igual a 2 por 2 igual a 4 mayor que 0. En este caso, tenemos que la función es creciente. Coordenadas del punto máximo y mínimo. Punto mínimo f de x a la 0 mayor que 0, ya que la función tiene punto crítico de 0,9. Por el criterio de la primera derivada se presenta un cambio negativo y positivo. Por tanto, este punto de criterio es un mínimo local de la función. Si tomamos un punto del segundo intervalo, f de 3 igual a 2 por 3 igual a 6 mayor que 0. La función es creciente y tiene el punto mínimo relativo en 0,9. Puntos de inflexión. Determinamos la segunda derivada de la función f de x igual a 2. Evaluamos la segunda derivada en el punto crítico de f de 0 igual a 2 mayor que 0. Por tanto, la función cóncava hacia arriba. Asíntotas. La función cuadrática no tiene asíntotas ya que su dominio es el conjunto de los números reales. Dominio de rango. Por ser una función polinómica, su dominio es dominio de f de x igual a r, que es el rango. Para determinar el rango necesitamos conocer la básica del vértice. En este caso, la parábola abre hacia arriba, a mayor que 0. El vértice se define como x igual a menos b sobre 2a igual a menos 5 a la 2. El vértice se ubica en el punto B, que sería igual a 5 sobre 2, menos 1 a la 4, menos un cuarto. Por tanto, su rango es rango de f de x igual a menos 5 sobre 2 infinito. Corte en los ejes. Igualamos la función cuadrática a 0, x más 2, x más 3 igual a 0. Igualamos cada uno de los valores de x a 0. X más 2 igual a 0, x igual a menos 2, x más 3 igual a 0, x igual a menos 3. La parábola corta al eje x en los puntos menos 3,0 y menos 2,0. La parábola puntos críticos donde f de x igual a 0. La parábola tiene un mínimo en el vértice ya que abre hacia arriba. Para determinar si es un punto crítico, verificamos que f de c igual a 0. Hallamos la primera derivada de la función e igualamos a 0. F de x igual a 2x más 5. 2x más 5 igual a 0. X igual a menos 2 sobre 5. Por lo tanto, menos 2 sobre 5, menos 1 sobre 4 es un punto crítico de la función. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Formamos intervalos a la izquierda y derecha del punto crítico. Menos infinito, menos 2 quintos igual, y menos 2 quintos, infinito. Tomamos un valor de cada intervalo y sustituimos en la primera derivada. F de menos 4 igual a 2 menos 5 más 5 igual a menos 5 menor que 0. Para el primer intervalo
tenemos que la función es decreciente. En el segundo intervalo, f de menos 1 igual a 2 por menos 1 más 5 igual a 3 mayor que 0. En este caso tenemos que la función es creciente. Coordenadas del punto máximo y mínimo, ya que la función tiene un punto crítico en menos 2 quintos, menos un cuarto por el criterio de la primera derivada, se presenta un cambio de negativo a positivo. Por tanto, este punto crítico es un mínimo local de la función. Si tomamos un punto del intervalo f de 3 igual a 2 por 3 más 5 igual a 11 mayor que 0, la función es creciente y tiene un punto mínimo relativo en menos 2 quintos, menos un cuarto. Puntos de inflexión. Determinamos la segunda derivada de la función f de x igual a 2. Evaluamos la segunda derivada en el punto crítico. F de menos 2 quintos igual a 2 mayor que 0. Por tanto, la función es cóncava hacia arriba. La función cuadrática no tiene asíntotas, ya que su dominio es el conjunto de los números reales.